A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de preocupación a nivel nacional y, por qué no decirlo, del mundo. Para hablar de la situación actual del COVID-19 nos acompaña el doctor José Vergara Centeno, quien es médico especialista en terapia intensiva y medicina interna. Él nos saluda vía Zoom desde la ciudad de Guayaquil. Doctor Vergara, muchísimas gracias. Marjorie, gracias por la invitación. Doctor Vergara, ya lo tuvimos hace unos meses en nuestro programa hablando sobre la situación que teníamos en aquel momento. Hoy hemos iniciado el año con cifras alarmantes y con la sensación de que nuestros hospitales, más allá de las cifras que podemos recibir o ver en redes sociales, de que nuestros hospitales están colapsados. Cuéntenos cuál es la situación en Guayaquil y cuál es la información que tiene usted a nivel nacional. Hola, gracias por la invitación. Bueno, como te decía por interno, en Guayaquil la situación en los hospitales se ha tornado dificultosa, pues estamos llegando prácticamente a la total ocupación de los mismos, sobre todo de las unidades de cuidados intensivos. Para que tengas una idea, en la última semana, la semana anterior, Guayaquil estaba con un promedio de 3 muertes por día relacionadas al COVID. Pasamos a estar a más o menos 7 muertes por día, ¿sí? Es decir, se han duplicado las muertes. Es una de las maneras que tenemos de evaluar la situación de la enfermedad. Por otro lado, otra de las maneras es que la ocupación de cuidados intensivos. Pero hay que tener cuidado cuando uno habla de la ocupación de cuidados intensivos, porque nunca en la historia del Ecuador, nunca las camas de unidades de cuidados intensivos destinadas a la atención de salud pública han estado libres, siempre han estado ocupadas. ¿Por qué? Porque toda la vida ha habido un déficit de camas de cuidados intensivos comparado para la población ecuatoriana. A pesar de eso, obviamente todos vimos lo que pasó al inicio del año en Guayaquil, en el mes de abril, mayo, y lo que está pasando, pasó en agosto, septiembre, lo que está pasando en esta época en Quito. Entonces, entender de que las camas siempre han sido limitadas en su número. Sin embargo, en este año de pandemia no se puede dejar de reconocer que el número de camas han aumentado mucho y sin embargo están casi en su totalidad ocupadas. Lo que te está diciendo es que hay una alta demanda de necesidad de internar pacientes con esta enfermedad. Ahora, es importante aclarar 2 hechos. Hasta el mes pasado, hasta unas 2 semanas atrás, el porcentaje de ocupación siempre estaba alrededor del 95%, pero del total de pacientes, solamente el 65% eran COVID y un 35% no COVID. Otras enfermedades que obviamente necesitan ingresarse, infartos, traumatismos, pancreatitis, etc. Lo que ha pasado en esta última semana, hoy mismo, la última cifra que tengo de mi unidad de cuidados intensivos es que está ocupada en el 99%, que del 100% de pacientes, el 88% de pacientes, ¿sí? Es decir, el 83% son por COVID y un 17% no COVID. Y del 100% de pacientes COVID, el 88% son de Guayaquil, cuando hasta hace 2 semanas era 60% Guayaquil y 40% fuera de Guayaquil. Es decir, está claramente evidenciado de que ha habido un aumento de pacientes críticos de Guayaquil en la ocupación de los cuidados intensivos. De acuerdo, claro, ¿y esto causado por las fiestas de Navidad o viene esto arrastrándose de antes?
No, como muy bien lo comentas, si bien es cierto, hay una ocupación estable durante todos estos tiempos, en los momentos en que se rompen mayormente, digamos, las medidas de prevención que bien acotaban, el uso de la mascarilla, limpiarse las manos y mantener por lo menos 1,5 metros entre persona y persona, el momento que se rompe eso por las fiestas navideñas, por la celebración de los fanáticos del fútbol, hace que 2 semanas después, o sea, en esta semana lo estamos viviendo, el aumento de casos. Y está muy claro, epidemiológicamente no hay duda de que hubo un impacto por la ruptura de medidas de seguridad que se dieron en las fiestas de Navidad. Entonces, y ahora, en la segunda, tercera semana de este mes, en enero, vamos a ver el impacto de las medidas o la pérdida de las medidas que pasó en el fin de año. Habida cuenta de que a fin de año el COE tomó decisiones que, más allá de que unos estén de acuerdo y otros no, vamos a ver qué pasa en la segunda y tercera semana de enero, si hay un aumento exponencial o no de casos. Eso va a ser muy claro epidemiológicamente hablando. Si tenemos un 95% de camas UCI ocupadas, ¿nos va a alcanzar para atender a los que van a venir en las siguientes semanas? No, de hecho, definitivamente no. Y lo que te decía, si bien es cierto, desde marzo, abril para acá, han aumentado el número de camas de cuidados intensivos, no necesariamente han aumentado el número de médicos, pues recuerda que por más que todo lo que digan en las noticias, el número de médicos no ha aumentado. De hecho, yo dirijo el posgrado de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la UES y he sacado ya 100 especialistas desde el año 2014 hasta acá. Si no hubiésemos iniciado este programa de posgrado, que obviamente en su momento los limitaron porque supuestamente venían los mejores posgrados del mundo, si no lográbamos nosotros romper la inercia, romper la burocracia y tener nuestro posgrado, tendríamos 100 médicos menos para atender la pandemia, y estos son los médicos que la han atendido en Guayaquil, están médicos en el hospital del IES del sur de Quito, en Riobamba, en Cuenca, en Loja, en Machala, son médicos formados acá desde el año 2014. Imagínate qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido estos 100 especialistas formados. Hubiese sido un desastre. Entonces, ya se están tomando medidas en algunos hospitales donde se están habilitando áreas esperando esto que nos atemoriza a todos, la segunda y tercera semana de enero. Ojalá que las medidas que se tomaron parcialmente, porque realmente no vi que nadie las respetara, tengan algún impacto positivo esta vez. Hemos intentado tener acceso a los censos de camas UCI a nivel nacional y no hemos podido encontrar cifras exactas o confirmadas. ¿Tiene usted cifra de cuántas camas UCI hay actualmente a nivel nacional? No hay, y no hay deseo de las personas o las personas que tengan esta información de compartirla, lo cual pues obviamente no dice nada raro de la situación social en Ecuador, ¿no? Que se maneja todo ocultando, que nunca se sabe nada, salvo cuando hay todo un estallido y ahí recién se sabe lo que ha pasado. Pero no, se supone que en la página web del ministerio debe estar esa información. Ahí usted puede ingresar y ahí le va a decir cuántas camas de cuidados críticos hay, cuántas camas de hospitalización hay, cuántos especialistas hay. Yo mismo no conozco la cantidad de especialistas que hay en el país. Así que imagínese usted. De acuerdo. Doctor, la situación en Quito, hemos visto en nuestra ciudad 3 cuadras de fila alrededor de los diferentes hospitales el día de ayer y en estas últimas semanas. ¿Tenemos algo de información sobre cuál es la ocupación en Quito y en las demás ciudades del país? Yo te puedo hablar de Guayaquil. La ocupación en Guayaquil supera el 90% en todas las clínicas y hospitales, porque comparto redes sociales con todos los médicos formados en mi posgrado que están trabajando en todos los hospitales y clínicas de Guayaquil, y esa red de información nos mantiene a todos informados. Por ejemplo, acá tú no ves filas de 3 cuadras para entrar a un hospital todavía, esperemos que no las veamos, pero sí estamos altamente ocupados, ¿no? De acuerdo. Además, recuerda que cuidados intensivos es muy dinámico. Hoy a las 8 de la mañana tienes todas las camas ocupadas y hasta las 12 del día, que ya ha pasado visita y se ve la condición de los pacientes, se pasan muchos pacientes a la sala que están mejor, pero a las 3, 4 de la tarde los vuelves a llenar esas camas que desocupaste por el alto recambio de pacientes y por la necesidad que hay
de pacientes que están en las áreas de emergencia y que requieren UCI. En otras palabras, se rota mucho, pero siempre hay una ocupación muy alta. Doctor, usted manejó el primer caso, el que se llamó caso índice, que se registró el 29 de febrero. De esa época acá han cambiado los protocolos. ¿De qué forma han cambiado y cuáles son los protocolos actualmente? Como bien lo mencionas, durante casi este año hemos aprendido mucho de esta situación, y te podría decir que hemos aprendido a hacer menos mal las cosas. Por ejemplo, al inicio se utilizaban muchos medicamentos que hoy en día sabemos que no se usan, no se deben usar y debería prohibirse su uso. Sin embargo, algunos médicos todavía siguen utilizando esos medicamentos, pero desde el inicio acá prácticamente no se utiliza nada de lo que se usaba. Hoy en día, cuando un paciente es diagnosticado de COVID, depende de cómo están sus manifestaciones clínicas, va a recibir desde simple hidratación como una gripe, desde algún antipirético como una gripe, o ya medicamentos diferentes dependiendo de las condiciones comórbidas, es decir, si son personas que tienen enfermedades previas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, etcétera, y la condición clínica que le evaluamos con ciertos niveles de scores de gravedad, que eso lo usamos los médicos en la evaluación inicial. Es decir, hemos aprendido de que no todos los pacientes se tratan igual, hemos aprendido a no utilizar muchos medicamentos que usábamos, tenemos 2, 3 medicamentos al inicio muy claramente definidos y que se usan de acuerdo a la condición clínica del paciente. Pero definitivamente en este año hemos aprendido mucho de la enfermedad y hemos aprendido a no tenerle temor y a tratarla en momentos más adecuados. De acuerdo, usted acaba de mencionar que había medicamentos que se usaban que hoy está demostrado que está contraindicado. ¿Cuáles son estos medicamentos para que la ciudadanía sepa que pues ya no se deben usar? Las personas deben saber que ningún médico le puede ni le debe prescribir hidroxicloroquina, acitromicina, colufase, liporritonavir, oseltamivir. Ya son medicamentos que ya se conoce que no sirvieron para nada y la gente no debe automedicarse. Hay otros medicamentos que todavía se están utilizando, que la bibliografía todavía sigue siendo controversial, hay literatura a favor y literatura en contra de este medicamento, pero que nosotros los médicos todavía lo seguimos usando y que se debe dejar para que el médico que atiende al paciente lo decida. La gente no debe automedicarse. De acuerdo. Además, no deben olvidarse de que estamos en una época del año donde unos cuadros clínicos, algunas enfermedades comparten manifestaciones clínicas muy similares. Por ejemplo, el dengue se puede parecer en sus manifestaciones, la gripe común, el coronavirus en sí, ciertas infecciones se parecen mucho, como la faringoamigdalitis, que causan fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Y como la gente solo piensa en COVID, cualquier fiebre para la gente es COVID, dejan de lado sospechar estas otras enfermedades y si se automedican podrían empeorar la condición clínica diferente al COVID. De acuerdo. Doctor, respecto a la vacuna, quizá parte de esta sensación de seguridad que ha tenido la ciudadanía puede deberse a la noticia de que ya va a haber vacuna. Entonces nos da la idea de que ya mismo nos llega la vacuna. ¿Qué tan cierto es cómo tienen planificado el tema de la vacunación y qué noticias conoce usted al respecto? No te escuché la parte que dice qué tan cierto es, qué cosa de la vacuna. que la sensación de seguridad respecto a que ya está por venir una vacuna ha hecho también que la gente se relaje un poco en los cuidados. Bueno, eso digamos, como siempre, son posiciones erradas. ¿Cómo una persona puede relajarse si todavía no se ha vacunado? Para comenzar, el momento que se ponga la vacuna, deben saber de que al mes hay que ponerse una segunda dosis, a las 3 semanas, 4 semanas, hay que ponerse una segunda dosis, y que el tiempo que la vacuna genera anticuerpos, en el caso de que lo genere en forma adecuada, más o menos son 2 semanas. Por lo tanto, hasta después de 2 semanas de haberse aplicado la vacuna, tiene que cuidarse exactamente como el momento de no habérsela puesto, para comenzar. Y luego, pues bueno, ya veremos con el tiempo si la vacunación ha surtido los efectos que queremos, que es la disminución de casos. Por lo tanto, imagínense que se vacuna a todas las personas con las 2 dosis en Ecuador, ¿verdad?
2 semanas después uno tiene que empezar a ver que hay disminución de aparición de la enfermedad para decir la vacuna ha sido efectiva. Si no disminuye el número de casos después de 2 semanas de que alguien se ha vacunado en forma masiva, entonces significa que algo está pasando mal. ¿Sí? De acuerdo. Pero para que todo esto suceda en Ecuador, este año no va a ser. Tal cual como uno escucha las noticias y ve las ambigüedades de las autoridades, uno dice, bueno, aquí creo que no nos van a vacunar sino hasta agosto y tal vez a fin de año hayan logrado algo positivo. Porque lo que uno escucha, y es lo que escuchan todos, es lo que yo escucho en la televisión, son declaraciones ambiguas, incoherentes, porque no hay nada claro. De acuerdo, habíamos escuchado que inclusive en enero tendríamos las primeras vacunas en el país y bueno, ya estamos terminando la primera semana y lo que usted nos comenta realmente es preocupante, ¿no? Un año completo más vivir sin esta seguridad, ¿no? Y doctor, hablamos de las medicinas que no se deben usar. ¿Cuáles son las medicinas puntualmente, nombres que sí están usando actualmente? Bueno, con eso me gustaría tratar precisamente de no decirlo, porque si escuchan lo que se deben usar van a salir corriendo a comprarlas sin necesidad. Pero en todo caso, hay un grupo de medicamentos como los corticoides, la ivermectina, el plasma convaleciente, que tienen la indicación precisa en el momento indicado. No se usan libremente y no se usan en cualquier momento de la enfermedad. Tienen sus indicaciones y en el momento necesario, que depende de la evaluación del médico. Acá en Guayaquil, algo positivo que se hizo desde el inicio en esto, a partir del mes de abril, que empezamos a tener experiencia, fue que se crearon las unidades respiratorias que evaluaban a los pacientes antes de que estos tengan necesidad de requerir cuidados intensivos, con lo cual se disminuyó mucho la necesidad del número de pacientes que salían corriendo a las unidades de cuidados intensivos, y eso era porque se los identificaba a tiempo y se le daba la medicación y la oxigenoterapia en mejor timing, mejor momento de la enfermedad. Y se redujo mucho la necesidad de cuidados intensivos. Te cuento que Guayaquil es probablemente la única ciudad en el mundo que logró darle una vuelta a la curva de casos más rápidamente. Es decir, los picos se redujeron drásticamente en la ciudad de Guayaquil comparado con otras ciudades. Pero ahora, sí. Con los casos que estamos viendo, tenemos más de un 90% de ocupación en las camas y a nivel nacional, bueno, no sabemos exactamente las cifras. ¿Cómo estarán estos picos? Bueno, eso es lo que realmente nos preocupa a todos, ¿no? Hasta ahora, epidemiológicamente hablando, en Guayaquil ni en Ecuador se puede hablar de una segunda ola porque no se dan las características técnicas para denominarla así. Nosotros tuvimos en el mes de abril, a mediados de abril, una caída abrupta de necesidad de internación en UCI de los pacientes. Luego tuvo un ascenso y ahí se ha mantenido durante todo el año. Pero no hemos llegado a los niveles de abril. ¿Sí? Entonces hay que esperar que los especialistas en el tema, los epidemiólogos, puedan definir técnicamente si hay o no un rebrote. En todo caso, para la gente común, deberíamos entender de que el rebrote, vamos a decir que estamos en ello cuando las camas de cuidado intensivo hayan sido sobrepasadas. Como para que la gente tenga una idea más natural para entenderla, ¿no? Al escuchar que quizá tardamos un año más en tener la vacuna, si tardamos un año más, la posibilidad de volverse a contagiar, porque lo hemos escuchado en noticias afuera, ¿hay algún caso en Ecuador que se haya contagiado nuevamente después de haber tenido anticuerpos o eso aún no está comprobado? No, sí han habido unos que otros casos que ya han tenido anticuerpos presuntivos previamente y que vuelven a tener la enfermedad. Unos han tenido más graves, otros no las han tenido más graves, con anticuerpos, con PCR positivo. El tema es que cuando viene una persona de que en el mes de marzo, abril tuvo la enfermedad y dijo, y tengo yo la PCR positiva, en esa época, al menos en mi percepción, no le estoy diciendo que sea así, desde mi punto de vista, era tan caótica la situación que hubieron demasiados errores de diagnósticos y de pruebas que fueron asignadas a X o Y personas que yo no estoy de todo seguro que sea así. De hecho, yo mismo, que tuve la enfermedad y que estuve internado, me dijeron primero,
está positivo. Luego me dijeron, no, está negativo. Después me llamaron, no, sí, está positivo. Y le digo, bueno, dejen de jugar y llámenme cuando estén con una condición clara, ¿sí? Yo sé que lo tuve porque luego tuve anticuerpos y doné plasma 2 veces y lejos de bajar mis anticuerpos se han mantenido elevados y de hecho subieron con respecto a la última vez que me los medí, pero creo yo que eso es por mi continua exposición a los pacientes. Ese es el caso, pero no me ha vuelto a dar la enfermedad. Sí han habido pacientes que atendí personalmente y que luego volvieron a tener la PCR positiva, unos más graves, otros menos graves. Pero para poder decir que, digamos, eso podría ser una sospecha, pero la identificación tiene que ser a nivel de laboratorio y son muy pocos los casos. Y además recuerde que usted en un año puede tener varias veces gripe, ¿o no es así? Entonces, sí, claro, usted puede tener otra vez coronavirus, pero no necesariamente la misma cepa. Y el virus va mutando, va cambiando, y dentro de algunos años la gente va a decir, otra vez me dio el coronavirus, porque ya van a haber varias cepas circulando, como es el caso de la gripe común, que existen cientos de cepas circulando, y todos los años a usted la vacunan con las cepas más comunes del año pasado. Así que no es nada raro que el virus mute. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos como que si no hubiéramos tenido nunca coronavirus. Totalmente. Esa es la percepción y esa es la acción que deben tener todas las personas, de cuidarse como que si no le hubiese dado. Mire usted, cosa interesante. Y si tú ves alrededor de la gente que está contigo y los familiares de las personas que están contigo, ¿quiénes se han enfermado de gripe este año? ¿Cuántas personas te han dicho me dio gripe? Si tú te pones a pensar, el anteaño pasado, que no había este sistema, nadie usaba mascarillas, la gente caminaba por la calle libremente y la gente le daba gripe, porque el que estaba con gripe nunca se preocupó de cuidar a su conciudadano. Andaba libre, sin máscara, estornudando por todos lados y la gente le daba gripe. Como la gente no le teme a la gripe, la gente dice me dio gripe. Este año pasado, que estuvimos en la obligación de usar mascarillas por el tema del coronavirus, usted se va a dar cuenta que hay muchos menos casos de gripe común. En otras palabras, si la gente entendiera de que cuando se pone resfriado, lo primero que debe hacer es que cubrirse su cara con una máscara para cuidar a sus conciudadanos, cuidar a los demás, entonces tendríamos menos casos de todo. Bueno. De gripe, de coronavirus, etc. Esperamos haber aprendido la lección, lo hemos aprendido a un costo muy alto. Doctor Vergara, le agradezco su tiempo, yo sé que están con muchísimo trabajo y quisiera pedirle un mensaje final a toda la ciudadanía. Te agradezco mucho, Marjorie, por la invitación y mi mensaje es lo que te escuché a ti al inicio. Por favor, mantengamos la medida de protección. El uso adecuado de la mascarilla que cubra la nariz y la boca, que se pegue lo suficientemente a la piel para que cuando yo respire se hunda. Vean, se hunde porque está bien pegada a mi cara. Segundo, límpiese las manos. Cada vez que le dé la mano a alguien, intente no darla, obviamente, pero si se olvidó y dio la mano, límpiesela con alcohol gel o con alcohol. Y mantenga 1,5 metros mínimo de distancia para conversar con las personas. No significa que debemos alejarnos y no conversar. Podemos hacerlo a cierta distancia. Y si se va a reunir con amigos, reúnase con amigos que ya tuvieron COVID, junto con usted. De esa manera, de alguna manera, hay menos probabilidad de cualquier cosa. Le agradezco muchísimo, doctor, por su tiempo y por acompañarnos. Espero tenerlo nuevamente y ojalá sea para conversar de mejores noticias. Amigas y amigos, les envío un abrazo y por favor no bajemos la guardia. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.